Hace algunos días la UTEC inauguró su nueva sede en Melo, en el departamento de Cerro Largo, lo que significa la ampliación de la Regional Norte. ¿Qué impacto tiene esto en la educación? La educación que ha sido y viene siendo tema de debate político. ¿Qué repercusión puede llegar a generar de la UTEC? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la evolución de la UTEC que empezó a funcionar hace casi 10 años? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Sí Comienza el Lado B. Esta inauguración en realidad es parte de la estrategia territorial de UTEC, no solo acá en la región norte, sino también parte de lo que es el desarrollo de una idea que comenzó, en realidad está establecida ya acá en Cerro Largo hace más de un año. Acá estábamos ofreciendo una oferta educativa y que creo que empecemos por las buenas noticias. Ya hay gente egresada de UTEC. En el área de tecnologías de la información hay una muchacha que es de acá de Melo, que está vendiendo servicios a Estados Unidos, cosa que poca gente sabe muchas veces y que demuestra que cuando las ofertas educativas llegan a los territorios aparecen recursos que quizá nadie había visto. Entonces, para nosotros inaugurar esta sede está muy bien, es un montón de ladrillos, pero adentro precisamos meterle gurises y gurises inteligentes. ¿Cuánto se invirtió para remodelar este edificio que es histórico? Y bueno, este edificio en realidad andamos por el $1.000.000 la remodelación completa. Aquí hay que considerar que creo que lo importante de esta inversión es la oportunidad que da para que en el futuro tengamos un crecimiento mayor. Hay 2 plantas más para intervenir, pero el simbolismo de estar presente con una universidad, la UDELAR ya está hace unos años, fue la primera que nos dio una mano, pero estar con una universidad que trata mucho de interactuar con la comunidad es parte de nuestra responsabilidad como universidad tecnológica. De varios temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Graciela Domato, que es consejera de la UTEC. Graciela, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenida. Un gusto estar acá contigo, realmente. Bueno, es un gusto recibirte para hablar de esto, ¿no? De esta nueva sede en Melo, en Cerro Largo. Sabemos que era uno de los objetivos que ustedes vienen analizando y trazando ya desde hace un tiempo, que genera un impacto importante. Ya vamos a hablar de todo esto, además en un edificio histórico también de la ciudad de Melo, ¿no? Sí, vos que conocés la historia de la UTEC tiene esa particularidad de que en algunos momentos innova en cuanto a edificios y en otros momentos recicla, que también es otra opción. Y personalmente a mí me gusta mucho. Ese granero, ese lugar es un lugar que un vasco, panadero, que llegó al Uruguay a la villa, allí comenzó a hacer pan de profesión. Y era un innovador, era un emprendedor, porque daba después semillas a la gente para que cultivara, después él recogía y fundó posteriormente, elevó la producción y no solo ya fue panadería, sino que también toda la parte de fideos. Y en esa inauguración estaba la nieta, que la viste por ahí, y el bisnieto, que estaban muy emocionados, que fue impactante. Siempre buscamos un poco la historia del lugar. Y ese molino, después lo siguieron los hijos y después lo compró una empresa Gramón hasta que después cerró y finalmente se quemó. Tuvo un incendio importante que la Intendencia de Cerro Largo reconstruyó una parte y allí funcionó un tiempo el mercado de los artesanos. Y bueno, y la historia devino a que cuando planteamos la posibilidad de ir a Cerro Largo, la Intendencia nos mostró los lugares y obviamente este lugar histórico con fuerte impronta innovadora y emprendedora al lado de la terminal de ómnibus de Melo
Claro, es era el lugar indicado. un punto clave, por eso es que ahí ustedes también Fundamental. pusieron el ojo. Hablar de la UTEC es hablar en estos últimos 10 años de logros conquistados en materia educativa, en materia laboral ni que hablar. Estamos hablando de oportunidades que se le dan a gurisas, a gurises que van a estudiar, a personas que quieren avanzar en materia educativa. Este caso concreto puntual, ¿no? En la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo, ¿con qué objetivo se va? ¿Cuál puede llegar a ser el impacto que genere? Bueno, Cerro Largo, si bien la universidad está hace unos años y nos dio una mano tremenda, porque nosotros en ese sentido somos, primero, llegamos a la zona, hablamos con la gente, tenemos un estudio de necesidades permanentes, de lo que cada territorio necesita, porque el Uruguay es chiquito pero es complejo, y esa región y todo el Uruguay obviamente necesita tecnologías de la información. Esa carrera está en nuestra universidad desde el 2015, siempre fue 70% virtual y 30% presencial, y entonces es la carrera por elección para desembarcar en Melo, un lugar en donde ni lugar teníamos, obviamente, porque nos lo dieron, se cedió en comodato, pero que había que hacer toda la construcción. Esa semipresencialidad era fundamental y también utilizamos mucho, nosotros somos una universidad que nos presentamos mucho a fondos extrapresupuestales. Y allí se hizo un bootcamp financiado por el Banco Santander para 30 personas. Se anotaron 300. La demanda existe. Claro. La gente quiere estudiar. Lo que no puede, de repente, es trasladarse. Pero no trasladarse a Montevideo. De repente no puede trasladarse a otro lugar del Uruguay. Nuestra población es una población de recursos bajos. En el interior el índice de profesionales es muy bajo. Nosotros andamos en Montevideo, zona metropolitana, el 18-20% de gente con estudios terciarios. 18-20%. En el interior, y cuantos más lejos estás, estoy hablando de la región centro, norte y noreste, es una necesidad llevar universidad al interior. Y nosotros nos consideramos un agente de desarrollo. Y después sin casa todavía, trabajando con la Intendencia, obviamente esa zona es una de las zonas que necesita no lo que hoy es la crisis hídrica, sino necesita el manejo del agua, porque se inunda, porque tenemos los arrozales, porque no tiene nada que ver con la crisis hídrica. Y nosotros tenemos hace 5 años la ingeniería en agua y desarrollo sostenible en Durazno, en el ITR Centro Sur, con laboratorios de primera generación. Este año egresamos al primer ingeniero. Y con el convenio con la Intendencia y en esto de la pandemia y la posibilidad de la UTEC de ir hacia un modelo híbrido, o sea, un modelo combinar presencialidad y virtualidad, se desarrolló a través del trabajo muy comprometido de docentes y técnicos de nuestro Centro de Transformación Digital, que es algo que apuntamos mucho, en el sentido de trabajar la virtualidad en la enseñanza para llegar a mayores lugares en un país tan bien conectado como el nuestro. Y en ese convenio logramos que Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible, la Intendencia pusiera el ómnibus que llevara a los chicos a las clases presenciales a Durazno y volvieran. Y las clases virtuales las tenían en la universidad primero, en la Universidad de la República, y ahora, a partir de marzo, en esta sede que se inauguró ahora. Queda claro también, y es algo que mencionabas allí, no alcanza con ir y con instalar un centro en una ciudad, en un departamento. Es importante el trabajo previo, el llegar al lugar, en dialogar con distintos actores y sobre todo recoger la demanda de las personas que viven allí. Ese proceso es tan importante como todo lo que viene después. Sin ese proceso no existís como universidad.
ese es nuestro concepto primordial. Nosotros primero vamos, hablamos, conversamos con las autoridades. Me acuerdo en la pandemia con las directoras de los liceos públicos y privados de Melo, planteando lo que íbamos a hacer, qué les parecía, qué oferta. O sea, hablando con la gente del lugar, no es con... Entonces digo, eso genera. Te digo, Melo fue el único lugar que nos recibió en estos 10 años, como vos decís, de universidad, con un video de bienvenida. Fue impresionante, porque estaban esperando y esperando y esperando y esperando. Así que, como decimos siempre, la universidad es agente de desarrollo. Ahí se va creando un ecosistema que hace que todo empiece a funcionar. Si vos tenés gurises que van, que empiezan a consumir, que un gimnasio, que esto, que lo otro, que vienen de otro departamento, es otra movilidad que se le da al lugar. Bueno, ahí estás tocando un tema también clave que va más allá de la educación, ¿no? Sí, porque estamos hablando sin de lugar a traslado, dudas. estamos hablando de alojamiento en unos casos, estamos hablando que se le está cambiando la vida a un montón de gurisas y de gurises que quizás antes no podían tener la posibilidad de estudiar y hoy teniendo cerca algún centro de estos se animan, pueden hacerlo, les cambia la vida a las familias también. Y pensaba que de esos 44 alumnos cuando empezó la UTEC ya hace 10 años, a los miles que hay hoy, ¿cómo modifica también la educación del país? Pienso en los docentes, en la formación docente, porque ese es un tema. Hay docentes extranjeros que están trabajando aquí también, pero genera un gran desafío en la formación de nuestros docentes. Nosotros ahora estamos en un gran desafío que es apuntar a la enseñanza desde los jóvenes que salen y que necesitan trabajar y no tienen preparación y no quieren hacer una carrera larga o no pueden, y a los profesionales que tenemos totalmente desactualizados. Entonces, vamos a apostar, como estamos haciendo ahora, a carreras cortas, a formaciones cortas, a lo que nosotros le llamamos ofertas educativas, que pueden ir directamente desde el bachillerato o ya, digo, como esta ingeniera química que había decidido volver a su país, a su departamento, a Paso Centurión, química farmacéutica, hizo un curso de full stack y hoy está trabajando para Estados Unidos en habilidades digitales. O sea, ese reciclaje lo necesitamos permanentemente porque el mundo nos pasa por arriba con la tecnología. Entonces, yo te digo hoy, y te lo dije en otros programas, o peleé presupuesto cuando decía, tengo que terminar los 2 años que me faltan de ingeniería en agua y desarrollo sostenible, porque una carrera te lleva de ingeniería 5 años. Entonces, en la educación hay tiempos que corren, que hacen que uno... Y entonces, ¿ese programa con el que se inició la carrera de ingeniería en agua y desarrollo sostenible es igual? No, ya tuvo 3 modificaciones. ¿Por qué? Porque pasaron 5 años. Entonces, eso es lo que motiva a esta universidad tecnológica, ir atrás de servicios productivos al país, unidades tecnológicas creadas por grupos de varias disciplinas buscando soluciones a problemas del país en las diferentes regiones, direccionando los recursos y mirando la demanda. Y esa demanda te hace cambiar. Hoy no es lo mismo que hace 5 años. Digo, tenemos, por ejemplo, el posgrado de Data Science, uno de los primeros en Uruguay. Hoy va a la 3ª generación, bancado en inicio por un préstamo con el BID, en convenio con el con el MIT. Hoy vamos a hacer la 3ª generación, nos quedamos sin plata. Pasa a ser parte de UTEC. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Seguimos haciendo eso o seguimos haciendo otro? Porque tampoco todos necesitamos un posgrado del MIT o del Data Science, porque la vida cambia permanentemente. Entonces, atacar la empleabilidad y la reconversión laboral, yo creo que es
creemos nosotros que es una necesidad fundamental hoy en día en nuestro Uruguay. Para poder hacer todo esto se necesita de presupuesto, se necesita de dinero. ¿Cómo está parada la UTEC en ese sentido? Y bueno, la UTEC está parada, como todos, en esta rendición presupuestal. Solo se tuvo la reunión técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas, los técnicos nuestros con los técnicos de ellos, no hubo ningún tipo de reunión política y vamos a una defensa presupuestal. ¿Con qué expectativa? Nosotros siempre somos optimistas. No podés ir a pelear si no sos optimista. Sabés que hay tanto y bueno, y la vamos a pelear. ¿Pero podrían estar en riesgo algunas de esas carreras por falta de presupuesto? De las carreras que la ciudadanía entiende como carreras de 5 años o de 3 años o las existentes, no hay ningún peligro. Sí hay un problema de actualización de país y de esto que creo que es creemos fundamentalmente que es el kit del tema. El trabajo en nuestro país para los jóvenes sin formación y para los formados profesionales reciclados. Esos son cursos cortos que se pueden, como todas las carreras de la UTEC, abrir, cerrar de acuerdo a la demanda y creo que es lo que apostaríamos en el 24, 25. En el 25 habrá otro proyecto o planificación estratégica 2025-2030. Claro, un plan estratégico que llega hasta el 25, pero vayamos un poquito más allá. O sea, ¿dónde debería estar puesto el foco? Porque recién mencionabas algo interesante, esos desafíos que lleva a que nos estemos actualizando todo el tiempo, Nosotros porque el mercado laboral cambia, porque los desafíos son otros, y en una carrera de 5 años uno puede tener cambios a lo largo de toda esa carrera. Los planes se están sistemáticamente actualizando. Te vuelvo a decir, el programa de agua y desarrollo sostenible tiene ya 3 modificaciones desde que se inició en cuanto a contenidos para mantenerlo actualizado. Tenemos un convenio con el Instituto Delft de Holanda, que están viniendo y haciendo un posgrado, técnicos de OCE, técnicos de las intendencias, técnicos, son 28 personas, directamente del Instituto Delft de Holanda, que es uno de los institutos más importantes del manejo de agua. Y me vuelvo a repetir, no estoy con la crisis, es el agua como recurso. Y bueno, necesitas gente de punta, necesitas gente formada. Y necesitamos plata para tener gente formada, porque estas especializaciones no las da cualquiera. Que esté dispuesto a radicarse en el interior, además. Claro, ese es otro tema. Ese es otro. Porque es, prepararse, capacitarse y tomar la decisión de irse al interior a trabajar. ¿Eso lo consideras como una barrera, un obstáculo, eso? Para los montevideanos puede que sí. Los montevideanos nos cuesta salir 80 kilómetros, es muy lejos, o sea que imagínate, radicarse en el interior es un desafío. Sí es entendible, si tenés familia, si tenés tus hijos, o sea, mover todo el ecosistema, es entendible. Pero también en tanto el interior se va empoderando, y las universidades se van instalando, también se van generando esos polos de agentes de desarrollo que hoy, en un corto tiempo, podés llegar a tener un montón de servicios que antes no tenía. Yo te diría que, solo para ponerte un ejemplo, los teatros en donde estamos se han reciclado. Y yo creo que la descentralización, o quiero creer, o sueño que se entendió en este país que es necesaria desde múltiples aristas, no solo desde la educación, desde la cultura, desde un montón desde el deporte, un montón de aristas que hacen que creo que ojalá se haya entendido. Es interesante mirar a una universidad como una inversión y no un gasto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que devuelve después. En ese sentido, 80% de los egresados termina trabajando en la tarea vinculada a la carrera que estudió. Sí, tenemos un objetivo y creo que es por el análisis, o sea, surgen las carreras de la demanda del territorio. No las inventamos, no nos sentamos en un cuarto de lucubrar a ver qué carrera vamos a hacer, sino pedimos asesoramiento,
planificamos, presupuestamos, probamos, vemos muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, con recursos extrapresupuestales, son estudios pilotos para ver la demanda y ver después si esa formación, por ejemplo, se puede instalar. Por ejemplo, herramientas digitales en el turismo, tema complicado en nuestro país. Se hizo una primera generación con financiación de la Organización de Estados Americanos. Una especialización para gente en el sector, que trabajara en el sector, porque el turismo ha cambiado. Financiamos bien los recursos de la OEA y vamos a poder meter una segunda generación este año. ¿No tenemos que dar vuelta al turismo en este país? Entonces, digo, porque son las fuentes de divisas también, o sea, no solo es pedir, tenés que pedir para generar trabajo, generar economía, generar circulación de bienes y de servicios. Caminar hoy por la ruta, transitar por la ruta 5 es un desafío. La logística en este país es fundamental. Claro. Acabamos de firmar este lunes con la Intendencia de Canelones un convenio marco, no porque nos vayamos a instalar en Canelones, sino digo, porque también necesita carreras que, somos un cuello de botella, sí, hacia acá. Claro. Así le hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Graciela Domato, consejera de la UTEC. Hablábamos en el primer bloque de esta sede en Melo, pero hay otros proyectos, ¿no? Sí. Pensando en el futuro, en departamentos muy importantes que si se quieren pueden llegar a estar estancados desde el punto de vista educativo. Pienso en La Valleja, por ejemplo, allí está puesto el foco también. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros el año pasado inauguramos un localcito chiquito que está enfrente a la plaza, de 400 metros cuadrados, en un convenio también con la Intendencia de La Valleja, y este año fuimos a defender a la Junta Departamental de La Valleja la instalación o no de la UTEC en la exterminal de Minas. Salió la aprobación y se nos dio por comodato también de 30 años la terminal, y ahora está en un proceso de licitación, porque una de las cosas que nos pidió la comunidad fue que fuera como el proyecto arquitectónico en Rivera. El proyecto arquitectónico en Rivera se hizo un concurso, eligió el anteproyecto y el proyecto la Sociedad Uruguaya de Arquitectos. Entonces, después se presentaron todos los proyectos en la comunidad pudo opinar, quieren hacer todo ese proceso que lleva un poquito más de tiempo, o sea que estaríamos terminando la licitación de todo ese proyecto a fines de este año y empezaría la construcción del ITR en La Valleja, en la exterminal, después de la licencia de la construcción en el 2024. Ese ITR comprende 33, Rocha y Maldonado. Es un punto clave, estratégico por todo lo que abarca ahí, ¿no? Es un punto clave, es un departamento clave, es un departamento que tiene migración de su gente joven hacia Maldonado y hacia Montevideo, franca, y de alguna forma vamos a intentar crear formaciones, ofertas educativas que anclen a los jóvenes en el departamento, en ese hermoso predio, totalmente abierto a la comunidad, pensándolo ya con áreas verdes incluso, porque falta movimiento. Vuelvo a decirte esto de agente de desarrollo para que los jóvenes quieran quedarse o los profesionales quieran reciclarse o cursar nuevas carreras. Y tenemos otro proyecto también que firmamos en junio en el ITR Centro Sur, que se nos dio en comodato un terreno para ampliar el ITR, y allí ampliaríamos el ITR y en ese mismo terreno se construiría por parte de la Intendencia de Durazno unas
habitaciones, un pequeño alojamiento para estudiantes de la UTEC, de la UDELAR, de los que fueren mayores de 18 años, y también algún profesional, principalmente médico, porque allí en esa zona donde está el ITR al lado tenemos el hospital de Durán. En todo esto que hablamos resulta clave siempre el aporte de los gobiernos regionales, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tenemos un excelente vínculo con todos los intendentes con los cuales hemos trabajado, no importando el color político, porque tenemos de todos los colores. Sí, ellos y todas las fuerzas vivas. O sea, el interior se maneja absolutamente diferente a Montevideo. O sea, son importantes todas las figuras claves del interior, desde el director de policía, el director de ANDE, el director de lo que fuere, forman grupos, incluso los comerciantes. ¿Considerás que la UTEC logró quizás romper algunas disputas políticas que hay en torno a la educación? Ay, no quiero arrojarme esa cosa, pero sí es tan fuerte así como me lo planteas. Pero creo que la demanda de los 18 departamentos está. Todos quieren su UTEC. Todos quieren su UTEC. Pero bueno, pero eso no es bueno o no. A ver, yo en lo personal, este consejo considera que con infraestructura terminando esto, se está. Y se está pronto. Y yendo a un modelo educativo híbrido, se cubre el país. Conjuntamente con la UDELAR. O sea, creo que para 5 años, si podemos concretar todo esto que nos falta, hay una ampliación en Pailana que se está cerrando, hay una ampliación en Mercedes que se está cerrando. Lo que sí implica, y eso es muy importante en una universidad tecnológica, es la permanente actualización de su equipamiento, que es lo más caro. Lo más caro no son los ladrillos en una universidad tecnológica. Lo más caro es el equipamiento y los profesionales de punta para convencerlos para ir al interior. Y una cosa que no le gusta nada al MEF, que es el aumento en los gastos de funcionamiento. O además de otros aumentos en los gastos de funcionamiento. Tienes que hacer funcionar todo eso cada vez más. Graciela, se nos acabó el tiempo, pero hay para seguir hablando más adelante, así que te vamos a invitar nuevamente. Gracias por tu tiempo y esta visita. Gracias a vos y esperemos seguir conversando de estas cosas que tanto nos motivan y que sirven. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chao.